Victoriosa misión de Cristo. Aquí pues cuando se habla de ese anuncio, hermanos, se toma como referencia las profecías de Daniel. Daniel, hermanos, un profeta que profetizó aproximadamente 600 años antes de Cristo, aproximadamente, no hay una fecha específica, pero antes de que Cristo viniera, hermanos, a este mundo, ya Daniel había profetizado acerca de los postreros tiempos. Ustedes se dieron cuenta en la lección pasada que hablamos sobre aquella imagen, aquella estatua que vio Daniel cuando todavía estaba en Babilonia. Entonces, que representaban esos reinos. Ahora, lo que estamos viendo acá, hermanos, es el anuncio de la victoriosa misión de Cristo. ¿Cuál es la misión verdadera de este Mesías? Aquello que la estatua que fue derribada, aquella piedra que pegó en los pies, era representación de ese reino eterno. Ahora también está descrito de otra manera. El profeta Daniel, hermanos, aquí, en estos pasajes que hemos leído, estaba preocupado. Su preocupación era que ya estaban finalizando los 70 años de cautiverio en Babilonia, lo que había profetizado Jeremías, porque en tiempo de Jeremías el pueblo de Israel se había desviado, el pueblo de Israel se había hecho idólatra, sabían del Dios verdadero, sabían las formas de cómo adorar al Dios verdadero. Sin embargo, el rey y todo el pueblo se había desenfrenado. Por eso vino la ira de Dios y permitió que, hermanos, Israel fuera llevado cautivo. Constantemente Jeremías profetizó acerca de ese cautiverio de los babilonios sobre Israel, pero el pueblo no obedecía. Incluso Jeremías es uno de los profetas que, no sé si está bien correcta la aplicación, se le califica como el profeta llorón, pero no es porque él, así los que estudian la Biblia, los teólogos, le han calificado de esa forma, porque casi en todo el ministerio de Jeremías, hermanos, fue un ministerio de puro llanto. Él quizás nunca experimentaba alegrías. E incluso cuando iba a tomar el sacerdocio, porque venía de la tribu de Leví, de la familia sacerdotal, a él le tenía que suceder a su padre como el sacerdote. Su padre lo lleva al templo para que vea ya cómo se ofician las cosas en el templo, el sacerdocio. Pero cuando él va allá, Dios le llama, le hace un llamado. Ya el llamado que le hace Dios a Jeremías es un llamado profético, para que le sirva no de sacerdote, sino de profeta. Eran dos ministerios diferentes. El ministerio de sacerdote era que tenía que hacer el ceremonial, ¿verdad?, representando al pueblo, llevarlo ante Dios. Era un intercesor, un intermediario entre Dios y el pueblo. Pero ya el ministerio de profeta ya era Dios hablándole al pueblo y a los gobernantes, ya no solamente intercediendo por ellos, sino trayendo palabra de Dios al pueblo. Entonces Jeremías fue un profeta que, hermanos, Dios lo envió incluso a los gobernantes. Y cuando Jeremías tenía que hablar, nunca Dios le puso una palabra, digamos, de aliento para el rey, de aliento para la persona. Siempre la palabra que le ponía era una palabra de juicio, de amonestación. Por eso Jeremías ya no quería servir de profeta, porque Jeremías dijo, siempre que decía Jeremías, yo ya no hablaré más en su nombre, ya no hablaré, porque solo palabras de juicio pones en mi boca. Entonces ya no hablaré más en su nombre. Mas dijo Jeremías, mas había dentro de mí un fuego que quemaba mis huesos y no lo pude soportar.
y luego me decidí y dije, mas Jehová va delante de mí como poderoso gigante. No podía resistir a ese llamado y tenía que hablarle al gobernante, al pueblo, de que iba a venir juicio, iba a venir cautiverio, y les dijo, y efectivamente vino el cautiverio. Los babilonios, con el mandato de Nabucodonosor, entraron y llevaron cautivos al pueblo de Israel, de tal manera de que 70 años, como lo profetizó Jeremías. Vamos a ver un pasaje, hermanos, aquí en Daniel 9, del 1 al 3. Voy a pedir de que me ayude hermana Lourdes. Ahí en el libro de Daniel, el capítulo 9, versículos del 1 al 3, léanos esa porción. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros de los números de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Gracias, Señor. Ahora, vamos a ver realmente esto de que está hablando Daniel. Está haciendo mención de ese profeta Jeremías. Había anunciado el cautiverio. Vamos a compararlo, vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías 25. Hermano René Nerio, si lo tiene. Jeremías 25 nos lee los versículos 11, 12. Y luego nos lee el otro hermano, nos lee, hermano Oscar Velázquez, nos lee Jeremías 29, del 10 al 14. Estamos hablando de esto porque aquí Daniel está haciendo mención de lo que el profeta Jeremías había profetizado. Vamos a leer Jeremías 25, versículos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Gracias. Ahí están los 70 años que está profetizando Jeremías. Entonces vemos que la preocupación de Daniel ya acá, que están a punto de finalizar los 70 años de cautiverio, ahora le preocupa qué va a hacer de Israel. Una vez terminen esos 70 años, ¿qué es lo que hay más allá? Hay una preocupación y busca de Dios. Pero vamos a seguir con Jeremías 29, del 10 al 14. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Entonces me invocaréis y vendré y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y yo os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Gracias, Señor. De ahí usted está viendo de que pasando esos 70 años vienen hermanos nuevamente a emigrar a su patria en tres eventos, ¿verdad? Con Zorobabel gobernando, con Esdras, Nehemías. Todos ellos hicieron, hermanos, trajeron a mucho del pueblo de Judá y para reconstruir Jerusalén y todo eso cuando terminan los 70 años. Ahora, Daniel estaba preocupado por esto, pero Dios les dice: yo tengo pensamientos para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Pero el pueblo, hermanos, se había desviado. Dios siempre quiere lo bueno para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a veces el pueblo dice: Dios se ha alejado de mí, Dios no me escucha. Algo está pasando, ¿verdad? Porque el Señor dice que debemos de amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón,
con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Quiere decir, hermanos, que Dios quiere que intensamente lo amemos, que Él sea la razón de nuestro vivir. Claro, nosotros vamos a vivir como seres humanos acá, en nuestros trabajos, relacionándonos con las personas, pero siempre, hermanos, con los preceptos de Dios. Siempre siendo esas personas que nos caracterizan como hijos de Dios. Que aunque los demás hagan lo que quieran hacer y lo tomen como cosa natural, nosotros tenemos, hermanos, palabras descritas por el Señor, cómo es la forma de vida para nosotros. Le dijo, dice el Señor, que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Esa debe ser nuestra decisión cuando se nos, quizás se nos demande el querer ser igual, o vivir o actuar, proceder de la forma que otros quieren. Nosotros debemos caracterizarnos por obedecer y vivir de acuerdo a los parámetros que Dios nos ha dado en su palabra. Ahora, hermanos, Daniel estaba preocupado, estaba por finalizar ese tiempo. Ahora, en esa preocupación, Daniel comienza a buscar de Dios. Y en su búsqueda de Dios, hermanos, viene el ángel Gabriel y le da instrucciones, le da lineamientos, le da explicaciones y también le da palabras de aliento a Daniel. Vamos a leer, hermanos, de este capítulo 9 de Daniel, los versículos 20 al 22. Yo se lo leo aquí del 20 al 22 del capítulo 9 de Daniel. Nos dice: aún estaba hablando y orando, es decir, estaba orando, ¿verdad? Y orando y confesando mi pecado, dice Daniel. Oiga, hasta el más santo reconoce que delante de Dios hay que confesar la falta. Confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. En otras palabras, Daniel estaba turbado, comenzó a rogar a Dios. Ya está por finalizar los 70 años de cautiverio que profetizó Jeremías. Ahora, ¿qué es lo que le viene al pueblo? ¿Qué situaciones van a venir? Es como que nos preguntemos nosotros, ¿cuánto conflicto y cuánto problema hay? Antes, yo recuerdo en mi país, nos preguntamos que la gente podía andar libremente, podía andar con más seguridad, pero ahora hay ciertos sectores donde ya no puede andar a ciertas horas. Hay restricciones. La vida no se ha vuelto tan confiada como unos 30 años atrás. La vida ha cambiado y de hecho tiene que cambiar el sistema de vida de las personas. Entonces la seguridad no es la misma. Ahora pues uno tiene confianza. Muchas veces se confiaba en las autoridades, se confiaba un poco. Hoy hasta de las autoridades no se confía. Cuando ya se llega a esos límites es porque la situación es caótica. Cada vez, hermano, esto se va acrecentando y nos preguntamos, ¿qué va a hacer de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿Qué podemos hacer? ¿Se ha hecho esas preguntas usted? Si hoy usted mira el ambiente de corrupción, mira el ambiente que, hermanos, hay muchas cosas que van a introducirse en la mente y en el corazón de sus hijos y de sus nietos. Empezando por la música que se oye. Porque hoy están permitidas hasta malas palabras, malas expresiones y maldiciones dentro de la música. Es válido, tienen derecho a expresarse porque hay libre expresión. Pero todo eso lo está absorbiendo nuestra niñez. Las generaciones que vienen tras nosotros, hermanos, es una generación que va a tener resultados caóticos. Pero eso es para preocuparnos. Nos preocupamos. ¿Y qué podemos hacer? Como cristianos tenemos que hacer algo. Orar por nuestros hijos y poner manos a la obra. Manos a la obra, introducir en nuestros hijos el temor y la fe de Dios. Accionando nosotros primero como padres. Tenemos que inculcarle los cantitos, los textos bíblicos que alaben a Dios.
ya cuando ellos lleguen a grandes y ya adultos, ellos tomarán sus propias decisiones, pero hay que hacerlo como cuando sembramos un arbolito. ¿Cuántos han sembrado algún arbolito deseando ver frutos y ver que está bonito? Hermano, quizás más de alguno de nosotros sembró algo. Yo, hermano, sembré un árbol de melocotón, esperando que diera melocotones. Ya me comí 25 y está chiquito. Y bueno, y qué bueno, eso es lo que espero. Así como espero de ese arbolito disfrutar de esos frutos, ¿cuántos de ustedes no esperan disfrutar, hermano, de sus hijos, que sean gente de bien? Van a enfrentarse a este mundo, pero ¿qué deparará el futuro? Es preocupación. Daniel sentía una preocupación grande por su pueblo, y él empezó a buscar de Dios, y, hermano, su oración fue escuchada. Vino Gabriel y le empieza a decir qué es lo que va a venir en el postrer tiempo. Entonces Daniel, su preocupación, hermanos, hizo que Gabriel viniera con noticias de Dios. Gabriel le describió 70 semanas durante las cuales Dios llevaría a cabo su plan para redimir a Israel. El pueblo había estado alejado, habían estado en Babilonia. Toda esa gente, imagínense, 70 años, ya había absorbido la costumbre de Babilonia. Los más ancianos eran los que todavía tenían el huesito colorado, pero los más jóvenes, los que se habían criado allí, hermano, estaban como cuando vienen nuestros hijos, vienen de allá de Centroamérica, vienen bien puliditos, bien oficiosos y todo, como les enseñan a trabajar, vaya a traer leña, o vaya a traer el maíz, o vaya a comprar esto, y ahí vienen los muchachos. Cuando llegan aquí, poco a poco va desapareciendo ese: mam, tú lo puedes hacer. Y ya estamos en otro sistema. Entonces, hermano, esas generaciones había absorbido tanto ese sistema que era bien difícil, y Daniel eso le preocupaba. Entonces, hermanos, ¿verdad que hay un gran trabajo para nosotros, hermanos? Un gran trabajo. Véalo con la seriedad que se merece. El trabajo que hay que hacer con nuestros hijos o nietos, hermanos, es grande. Hermanos, siempre hay que enseñarles nuestra fe. Hay que enseñarles no nuestra fe, sino que la fe en el Dios Todopoderoso. En este contexto, hermanos, las 70 semanas que le describe Daniel, o que le menciona Gabriel, el ángel Gabriel a Daniel, en este contexto se tratan semanas no de días, sino semana de años. En otras palabras, 70 semanas serían 490 años, ¿verdad? Porque no serían, hermanos, de 7 días, sino de años. Ahora, Gabriel le hizo notar a Daniel 6 objetivos que se tenían que cumplir o llevar a cabo, hermano, en esas 70 semanas. En primer lugar, dice allí las 70 semanas para terminar la prevaricación. Habla, hermanos, terminar la prevaricación, habla de ese peregrinaje espiritual de Israel. Hay que terminar ese peregrinaje espiritual. Han absorbido cosas que mi pueblo no debe tener. El pueblo de Israel durante esos 70 años había absorbido mala información, una fe equivocada, una forma de conductas que no eran las conductas de Dios. Ese pueblo había que trabajar con él. Entonces, hermanos, dice el Señor, habla del fin o de la prevaricación. Para terminar la prevaricación, habla del fin del peregrinaje espiritual de Israel. Ese peregrinaje espiritual, eso se tiene que terminar. También, número 2, y poner fin al pecado. Ahí en esas 70 semanas, habla también que dentro de esas 70 semanas se tiene que poner fin al pecado. Señala el surgimiento, hermanos, de una sociedad post-pecado en la que dominará la justicia. Le dice Gabriel a Daniel, viene después de terminar con el pecado, viene otra generación, que esta generación se le llama aquí post-pecado,
en la que dominará la justicia. Y esto es algo importante porque hoy, hermanos, la justicia que tenemos es una justicia volátil, es una justicia inestable. A veces pensamos de que hay justicia, pero hermano, es una justicia, ¿verdad?, inestable, porque a veces vemos que sí se hace justicia, pero en muchas ocasiones no hay justicia y la gente vive con esos dolores, que no se ha hecho justicia. Hay lugares donde la justicia la hacen con sus propias manos, es otra forma injusta de hacerlo. Así que, pero la justicia es volátil. Entonces también otro tercer objetivo en estas 70 semanas es y expiar la iniquidad. Se refiere directamente al sacrificio en la cruz. La expiación viene, hermano, a través del sacrificio. Y dice Gabriel, en esas 70 semanas hay que expiar la iniquidad. Y eso habla directamente de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Este suceso, hermanos, daría inicio a los últimos días de la historia humana. El cuarto propósito señala el glorioso futuro del reino de Dios. Ese cuarto propósito dentro de las 70 semanas, dice el cuarto, para traer la justicia perdurable. Señala a un mundo, hermanos, que experimentará una permanente conformidad a los planes de Dios en vez de la justicia inestable que va a venir o que se presenta en este mundo en la actualidad. Dice aquí, hermanos, para traer la justicia perdurable. Ya no va a ser una justicia inestable como la que tenemos en el presente, sino que va a haber una justicia perdurable. Quiere decir de que ¿a qué nos apunta esto? Nos está hablando acerca del reino milenial de Cristo. Cuando Él comience a reinar, va a haber justicia verdadera. Hermanos, va a haber esa justicia. ¿Y saben también por qué se va a manifestar esa justicia verdadera? El diablo va a ser encadenado por 1000 años. Entonces no va a haber esa maldad, y algunos que estaban acostumbrados a ese estilo de vida se tienen, porque Él los va a regir con vara de hierro, con justicia. ¿No es cierto, hermano, que uno necesita a veces vara de hierro? Que lo eduquen. Uno viene con formas de vida de nuestros países, perdónenme. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí, allá del cantón por donde vengo yo. De allá donde vengo yo. Hermanos, no hay ciertas cosas que no están correctas. Vengo con mi costumbre de allá, quiero implantarla aquí. Y aquí me salen con otra ley que tengo que respetar, que no tengo que aventar basura por aventarla, que no tengo que hacer mis necesidades en la esquina ahí, que no tengo, y empiece a pensar cuántas cosas se hacen creyendo que estamos allá. Y quiere implantarla aquí, y aquí nos cae otro régimen con vara de hierro. ¿Y cuál es la vara de hierro? Vas a ir a pagar una multa. No, mire, no me voy a ir, no me lleve allí, voy a pagar aquí. No, te vamos a llevar y después vas a pagar. Y así se va educando más o menos uno. Digo más o menos porque todavía el hueso colorado y uno ve, no me importa pagar, pero yo no. Así es como vivo yo, y así nadie me puede cambiar. Y entonces, hermanos, pues siga viviendo así, le cae otra vez la ley. Viva para pagar y para estar preso, pues. Después uno va cediendo, ya cuando de a 70 millas por hora, pues hay que ir a 70. ¿Verdad? Le quiero meter el pie, solo se recuerda los $1000 de multa. Hay que ir a 70. Entonces, hermano, lo educan de esa manera. Allá no, allá pues, estoy hablando siempre de mi pueblo y de allí donde vivo yo. Allá si había una infracción, hacíamos algo doblado por algo y dárselo al que representa la autoridad, y se solucionó el problema. Tanto aquel que recibe como el que da estaban en corrupción. No había justicia, pero hoy sí va a venir justicia perdurable. No le gusta la justicia perdurable a nadie, pero es la que nos educa.
Y ese tipo de justicia es el que trae el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a venir la justicia perdurable. Denle un aplauso al Señor, pues, hermano. Porque Él es el que verdaderamente implanta la verdadera justicia. Y también hay otro objetivo, el quinto objetivo de en estas 70 semanas: sellar la visión y la profecía. Predice el momento en que se cumplirá toda la profecía. Sellar la visión y la profecía. Cuando habla de sellar, el sello es cuando se ha finalizado quizás la carta, se ha finalizado el documento, hermanos. Y sellar la visión y la profecía habla, hermanos, de terminar, de completar, ¿verdad?, la visión. La profecía se tiene que cumplir al pie de la letra. Eso es lo que trata de decir. Ahora, entonces Cristo será glorificado y reconocido por todos como el soberano. Por eso hay pasajes donde dice que le ponen una inscripción donde dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque se entiende, para hablar, Él es el único rey que tiene dominio. Pero habla Rey de Reyes porque en la tierra hay reyes. Pero Él es Rey de Reyes y de todos. Ahora Él va a ser reconocido por todos como el soberano de toda la tierra. Está hablando del reinado milenial. 1000 años que va a reinar el Señor Jesucristo como soberano. Entonces se va a manifestar la verdadera justicia. Y dice, habla y ungir al Santo de los Santos. Algunos ven esta frase una real descripción del Cristo victorioso. Ungir al Santo de los Santos. Eso de ungir nos habla, hermanos, lo que determina Dios. Cuando Dios destituyó a Saúl en su reinado en Israel, Dios lo suplantó por otro gobernante con quien hizo un pacto, que de él vendrían todos los reyes. Hizo un pacto, ¿saben quién fue el segundo rey? David. Y dice que Isaí era el padre de David, pero Samuel fue enviado por Dios para ungir al próximo rey con quien iba a hacer un pacto. Y ustedes saben la historia, ungieron a David. Es el pacto davídico. Hizo el pacto con David, lo ungieron. Aquí habla, hermanos, también para ungir al Santo de los Santos. Para ungir no a nadie más, sino al que iba a tener el dominio. Iba a ser el soberano rey de todo. Ungir al Santo de los Santos, esto nos habla de Jesucristo y su reino por siempre. Bueno, el reino milenial. Ahora, ¿por qué es importante saber que estos 6 propósitos aún no se han cumplido? ¿Por qué es importante? Los propósitos que se marcan acá, ya vimos a muchos de ellos. Incluso se llegó hasta la muerte del Mesías. ¿Por qué? Tenía que llegar para expiar los pecados. Eso lo hizo Jesús en la cruz. Pero ¿por qué no han terminado? ¿Por qué creemos que no han terminado esos 6 objetivos en las 70 semanas? Hermanos, las 69 semanas se cumplirían en el año 27 después de Cristo, es decir, cuando llegó a la cruz, expió el pecado. Ahí aproximadamente por el año 27 después de Cristo. Es decir que, hermanos, la última de estas semanas terminaría en el momento del bautismo de Jesús, de su ministerio y de su sacrificio. Terminaría esas 69 semanas. Ahora, hay algo importante, el versículo 26 del capítulo 9 nos relata algo. El verso 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí.
62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quiere decir de que, hermanos, en otra semana iba a venir un destructor porque aquí habían 62 semanas. Ahora, después de eso menciona el verso 26, un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Entonces, después de la muerte o del momento de expiación que le dice Gabriel a Daniel, el ungido será, iba a ser la expiación. Eso sucedió en la cruz, pero después un príncipe vendría. En el año 70 de nuestra era, Tito Vespasiano, un emperador romano, vino y destruyó, hermanos, toda Jerusalén. Destruyó, hermanos, todo, y fue una devastación tremenda. Y en el templo hicieron cosas terribles. Cuando uno lee la historia del cristianismo, se da cuenta, hermano, de las atrocidades que hizo el emperador Tito Vespasiano, ¿verdad? Que trajo destrucción. Y aquí se está cumpliendo la palabra de Dios, porque un príncipe había de venir y destruir. Ahora, hermanos, este versículo 26 también describe ese acontecimiento. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Estas palabras señalan un periodo de tiempo indefinido entre la semana 69 y la semana 70. Un periodo que incluye la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos, y que culmina con el surgimiento de este malvado gobierno. La mayoría de los expertos consideran que este periodo de duración indeterminada o indefinida es la era cristiana, la era de la iglesia. Ahora, hermanos, ¿qué sucederá al final de la era de la iglesia? Desde aquel tiempo, cuando, hermanos, cuando llegó este príncipe a destruir, desde ese tiempo, esto se le llama la era cristiana, la era de la iglesia. Ahora, es un tiempo indefinido, no hay específicamente en qué tiempo, pero habían 69 semanas, pero falta el cumplimiento de otra semana. Entonces, es allí donde estamos esperando, hermanos, lo más catastrófico, lo más terrible, todo ese tipo de cosas que nos hacen vivir la vida insegura. Aquí en Estados Unidos, hermanos, se conservan todavía leyes, pero poco a poco usted está viendo que las leyes, hermanos, se van complicando. Hay normas de principios morales, espirituales, que se están estableciendo como parte de la Constitución, a la que todo el pueblo se tiene que regir. Y, hermano, y las cosas que antes se consideraban que era contrario a Dios, y ahora que el pueblo también no tenía que vivir ese tipo o ese estilo de vida, ahora es normal, todos tienen derecho. Entonces la vida se va complicando. Cuando queremos hablar de moral, cuando queremos hablar y señalar que hay conductas que no están correctas, sacan la Constitución y todos pues tienen su espacio, todos tienen su derecho a expresarse, y a veces lo hacen en público. Nuestras generaciones, nuestros niños están viendo esas conductas y les parece que así es la vida. Es normal, ellos van aprendiendo esto. ¿Y cómo se van a señalar conductas inmorales? Porque todo parece que es normal. Todo esto, hermanos, se va complicando. Ahora, esa semana 70, durante la semana 70 de Daniel, se producirá un periodo de intensa e incomparable destrucción. En el próximo estudio, hermanos, nosotros vamos a analizar la identidad del gobernante que va a aparecer. Un gobernante que aparece aquí en Daniel 9:27. En Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta semana 70, hermanos, y va a haber este tipo de gobernante. Va a aparecer que en Daniel se menciona acá. Dice aquí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta semana 70 es importante que estemos muy atentos. Esto habla, hermanos, como está en años. No son días, sino son 7 años. Esto es, hermanos, primeramente sucede el rapto de la iglesia. Y comienza aquí la gran tribulación, pero a la mitad dice aquí, nos dice aquí por muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En esa, hermanos, la semana 70 nos está hablando de cosas terribles, cosas que usted las mira con figuras, con símbolos en el libro de Apocalipsis. En esas 70 semanas es 7 años de gran tribulación, cual no ha habido jamás en el mundo. Y es allí, hermanos, donde nosotros debemos de prepararnos, porque Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para salvación. Y casi, hermanos, Dios tiene que rescatar a su iglesia antes de que venga este momento de ira, esta gran tribulación, esta semana 70. Esta semana 70, hermanos, culmina todo esto y, hermanos, va a haber horrores. Van a haber horrores. Usted mira el libro de Apocalipsis, hermanos, solo juicios, solo cosas terribles. Pero antes de ello, el Señor viene y levanta a su iglesia. Ahora, hermanos, Dios no nos ha puesto para ira, dice la Biblia, sino para salvación. Y hay tipologías de cómo Dios rescata a su pueblo antes que venga el juicio. En casi todas las dispensaciones de la era bíblica nos hemos dado cuenta que Dios siempre envía advertencia para que el pueblo se aperciba y enmiende sus caminos. Pero cuando el pueblo ya no oye y no quiere atender a Dios, entonces vienen los juicios, pero ya Dios les ha advertido. ¿Cuántos creen que tenemos advertencia en este tiempo? El pueblo debe de apercibirse. La gente no se va a perder por ignorancia, se va a perder porque eligen su propia forma de vida. Pero Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, hermanos, cuando allá en el tiempo de Noé, Dios empezó a hablar antes y le dijo a Noé que construyera un arca. Entonces, hermanos, ahí la gente, como no había llovido jamás, la gente no creía esas cosas, porque Noé les dijo: va a venir un diluvio, apercíbanse, apártense de sus maldades, porque Noé se le llama pregonero de justicia. Pero la gente no creía en eso, sobre todo cómo construir un arca en una zona árida. ¿Qué es eso? Si vamos a construir un barco, una embarcación, quizás en un muelle donde hay agua así con facilidad. No, es que va a haber un diluvio. Y entonces todo eso parecía locura. No, nadie quizás enmendaba sus faltas delante de Dios. Entonces, en el momento que vino el diluvio, la gente empezó a preocuparse, pero ya Dios había cerrado la puerta. Dios había dado la oportunidad, le había dado la advertencia, dio la oportunidad, y solo, ¿cuántas personas entraron ahí? Personas, digo, porque no estoy hablando de los animales. Pero ¿cuántas personas? 8 personas.
Hermanos, Dios no hubiera tenido necesidad de hacer un arca. No, porque el diluvio vino porque entendió Dios que esta gente ni por nada, ni aunque le ofrecieran algo, la gente no, hermanos, no creía eso. Eso era una locura. Ahora, hermanos, antes de destruir a la raza humana, el Señor advirtió: entonces van a salvarse los que quieren salvarse. Aunque esta gente parecía como loca, construyendo un arca, y donde no había agua. Imagínense que todos los días la gente miraba, la familia Noé, están locos, construyendo un barco, ¿cómo lo van a mover? Semejante barco, ¿cómo lo van a mover? Dicen que va a venir un diluvio, nunca había llovido. Entonces era difícil creer esto, pero lo que para los hombres es ilógico, es difícil, para Dios todo es posible. Entonces, hermanos, Dios salvó a los que querían salvarse, y de allí se preservó la raza humana, de esas 8 personas. De allí, hermanos, también en el pasaje de allá, donde Lot es apercibido, había tanta maldad que la gente vivía como que todo era normal. Lo que abundaba era el pecado de sodomía, el cual está abundando hoy. Y la gente lo mira como natural, normal, y usted vaya a protestar contra ello, está protestando contra, hermanos, contra la Constitución. Ahora, hermanos, aquellas personas no se arrepintieron, no querían. Es más, hasta le dieron, Dios le dijo a Lot: ¿tienes alguien más acá que también quiera huir de la ira de Dios? Oh, aquí tengo mis yernos, los que se han de casar con mis hijas, les vamos a lanzar la invitación. Y Lot, hablando con los yernos: hey, muchachos, hoy es la gran oportunidad, hay que escapar porque Dios va a destruir estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Ah, no, hombre, ¿verdad? Entonces es lo mismo que se está haciendo hoy. No quisieron. Entonces Dios le dijo a Lot: bueno, escapa por tu vida. Y le dijo Lot: Señor, es que me puede alcanzar a mí la destrucción. Dijo Dios: no voy a destruir, no voy a enviar el fuego del cielo hasta que no te veas seguro a ti. Y hasta la esposa y toda la familia estaba, pues ya tenían hecha su salvación. Pero la esposa también tenía su corazoncito, ¿verdad? Lo tenía ahí con las que tomaba el té, con la forma de vida, estaba muy acostumbrada. Y les dijo: no miren atrás, no miren atrás, sigan adelante, porque yo no destruyo esto hasta no verlo seguro a ustedes. Hermanos, la mujer de Lot miró atrás, quedó estatua de sal. Y Lot siguió adelante con sus 2 hijas, y llegaron, hermanos, hasta Zoar. Allí se pusieron a salvo. Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y hermanos, lo demás es historia. Pero lo importante que quiero tocar, que Dios no nos pone para ira a nosotros, sino para salvación. Los que creen en Él, los que quieran seguir confiando en Él, aunque parezca locura para la sociedad en que vivimos, lo importante es mantener firme nuestra fe y confianza en el Señor y en las promesas de Dios. Aquellas personas no confiaron en las promesas de Dios. Parecía locura, parecía, hermano, que hay que reírse de esta gente. Como también usted, cuando expone el evangelio o quiere hablarle de los principios morales o cómo se debe vivir, la gente, hermanos, se burla. Ah, no, mi hijo, estás viviendo en otro tiempo. Hoy estamos en el siglo XXI. Acomódate a este siglo, éntrale a la onda. Te estás quedando atrás. Es tiempo de avanzar. Ya no estamos viviendo en los tiempos de nuestros tatarabuelos. Acomódate. Mira la realidad, cómo se debe vivir en pleno siglo XXI. Hermanos, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión. No se mueven en sus convicciones, sino que permanecen para siempre.
Es importante aún en este siglo XXI mantener esa fe que para otros es locura, pero para nosotros es salvación. Pablo dice, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, mas para nosotros es salvación. Es importante, hermano, mantener nuestra fe y firme nuestra convicción. Si nos queremos parecer a este mundo, hermano, peligramos, nos arriesgamos, porque solo la iglesia es la que va a ser levantada. Dios no va a levantar primos, sobrinos, Dios va a levantar hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si usted no es hijo de Dios, si solo es un simpatizante, tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. Dios no lleva por familia, Dios lleva individuos, aquellos que hacen su decisión por Cristo. Hermanos, yo menciono esto porque es un símbolo, hermanos, una tipología de la iglesia. Antes de enviar destrucción, el Señor le dio oportunidad al pueblo. Nadie quería y se llevó a los que confiaron en Dios. De la misma manera se está viviendo hoy. Viene la semana 70. Y antes que llegue esta semana 70, hermanos, la iglesia tiene que ser levantada. Ahora, hermanos, todavía hay algo aquí, algo que está deteniendo. Y hermano, el Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es quien nos dirige. Va a llegar un momento donde este Espíritu Santo va a faltar en toda la tierra. ¿Por qué? El Espíritu se va con la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es templo y morada del Espíritu Santo. Se va, hermanos, y aquí hay un caos y reina la violencia. Y hay, hermanos, esta gran tribulación cual no ha habido jamás. Pero Dios va a dar oportunidades en esa gran tribulación. Pero eso se tiene que pagar con la muerte. Porque ahí es donde va a aparecer ya, hermano, la gente codificada, la gente sellada. Incluso ya muchos ya están codificados. Algunos ya tienen microchip. Los animalitos que ya tienen, hay gente que ya está identificada. Casi todo, hermanos, está con código. Usted va a entrar a un lugar de apartamentos, hermanos, tiene una clave para entrar. En el tiempo de Juan, ¿cuándo iba a haber eso? Cuando el que recibió la revelación, el Apocalipsis, ni se imaginaba que por códigos eran casi todas las cosas. Usted mete la tarjeta en una ATM y, hermano, esa máquina no se equivoca, no le da de $1 más ni uno menos. Mejor la gente nos equivocamos. Usted mete allí y le pone su código allí, le pone allí su password y ya y cuánto quiere le dice ya, bueno, si tiene en la cuenta de cheques se lo da, pero usted le dice ahí que le dé y ya le da. Eso en tiempo de Juan el teólogo no había nada de eso, pero habló, Dios le reveló que había un códigos, que iba a ser codificada a la gente. Iba a haber una marca que le iba a dar acceso a poder movilizarse en toda esa sociedad. Así que en ese tiempo solo podrán comprar y vender los que tienen ese código. ¿Ya compró su código? No. Antes que venga ese código nosotros nos vamos. Antes que venga el código me voy. Dígales, hermanos, antes del código vámonos. Vámonos a comer antes del código. Pero ya está preparado todo. Juan nunca se imaginó por él mismo que la gente iba a moverse por código. Oiga, usted no puede andar dinero. Hay lugares, hermano. Si usted va en el avión, no le aceptan cash, no le aceptan ni cheque, pero sí le aceptan la tarjetita. Y cuando, ok, muy bien, a pura tarjeta, a puro código. Así está funcionando este mundo. Y sepa que usted está bien codificado. Por eso no se admire cuando le llegan cartas allí. Usted ha salido favorecido porque, bueno, ¿y este quién le dio mi identificación? No, que ellos tienen acceso a todas esas cosas. Y ya saben cómo se llama. Hasta el perro de uno saben cómo se llama. Conocen todo. Entonces, hermanos, es un tiempo que vivimos que Juan, el teólogo, el que escribió el Apocalipsis o el que recibió el Apocalipsis, él en su propio ser nunca se imaginó que el tiempo iba a llegar
a ese nivel de código. Pero él, por el Espíritu Santo, en la revelación que Dios le dio, recibió, hermanos, eso. La gente solo va a poder comprar y vender con ese código, el 666. Hermanos, realmente nosotros vivimos en esta tierra, ya tenemos propósito en la vida. Sabemos quiénes somos. Ya sabe usted quién es usted, ¿verdad? Ay, usted va a decir, yo soy Jorge. No. Ya sabe quién es usted, la identidad. Hablamos de la identidad de cada uno. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. ¿Para dónde voy? Debe saber usted. Ya tenemos propósito en la vida. Antes, sin la fe, vivíamos sin propósito, vivíamos por vivir. Y nosotros, hermanos, pero hablando de la vida aquí terrenal, realmente, hermanos, vivimos para comprar y para vender. Aquí todo este negocio es compra y venta. Quiere una casa, tiene que comprar. El otro tiene que venderla. Quiere algo, vende, compra, vende y compra. Para subsistir y para desenvolvernos en este mundo. Entonces la clave va a venir precisamente eso. El código va a venir para que usted pueda comprar y pueda vender. Los que se queden en la gran tribulación y que una mujer quede embarazada y dé a luz en la gran tribulación, ¿cómo van a ser la vida de estos niños? El niño va a pedir leche. El niño va a pedir alimentación. Va a querer comprar, pero como va a ser de aquellas personas que dicen, yo que me hablaron del evangelio, pero yo no hice caso. Y ¿por qué? Y va a empezar a llorar, a patalear. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces va a ir a las clínicas, va a ir quizás al WIC, ¿verdad? Va a ir allí esperando la ayuda para ver. Sí, ¿tiene su identificación? Ah, sí, me llamo fulano y tal. No. Tiene su marquita. No, fíjense que todavía no. Entonces, solo su marca falta para poder tener acceso a la leche del niño y a todo esto. Pero como tienen su conciencia que fue cristiano, ay, aquí estamos en el tiempo. No, yo no me dejo marcar. Bueno, entonces vaya a otro lugar, señora. No podemos aceptarle aquí sin su identificación. Se va a ir a otro lugar, lo mismo le van a decir. Y el niño llorando. Y entonces va a decir, no, pues póngamela. ¿Dónde la quiere? ¿En la frente o en el brazo? En la frente. Porque usted puede elegir si se la ponen en el brazo, en la frente o donde quiera. Y ya todo eso ya está listo porque los tatuajes nos están diciendo también. No, es una cosa más fácil todavía. Aleluya. Entonces, ¿dónde la quiere usted? ¿En la frente o en el brazo? Usted diga, no, es que yo tengo mi identidad, yo soy hijo de Dios. No he sido puesto para ira, sino para salvación. Antes que venga la gran tribulación, yo me voy. Pero para irnos, hermanos, tenemos que enmendarnos delante de Dios y decir, Señor, ayúdame. Reconciliarnos o aceptar a Jesús. ¿Cuántos no han aceptado a Jesús todavía como un Salvador? Todavía no han hecho esa oración de decisión. Si todavía no lo ha hecho, levante su mano ahí donde está. Porque hoy tiene que asegurar, mañana puede ser demasiado tarde. Después puede ser muy tarde. Hoy es el momento, hoy es el día de nuestra salvación. Hermanos, hablar de esto pareciera hacer de que nos llenamos de temor. Pero usted está viendo que la vida va caminando de esta forma. Estamos llegando a tiempos peligrosos. En Estados Unidos y en parte del mundo todavía no sentimos el rigor de esas cosas, pero usted va a otros pueblos, se va viendo la carestía, se va viendo lo terrible para subsistir, se va viendo esa preocupación. Aquí, hermanos, vivimos como ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Como no vemos aquello, no llegamos a sentir. Pero hay gente que caminando se va muriendo por la desnutrición. Hay gente, hermanos, que no está viviendo como usted está viviendo. Está llegando la gente, por eso vienen las guerras, las inconformidades de los pueblos. ¿Por qué? Buscan, hermanos, urgentemente cómo subsistir. Y por eso viene el vandalismo. Porque la pobreza ha llegado a tal manera que la gente de cualquier manera quiere vivir y echan mano de la extorsión. Echan mano, hermanos, del secuestro, echan mano de todo tipo, porque la gente, hermano, está buscando de cómo salir adelante. Amén. Y hermanos, estamos llegando a tiempos peligrosos.
Usted siéntase, hermano, dichoso y disfrute de vivir estos días siempre en la fe en Cristo Jesús, porque vendrán tiempos, hermano, que usted se va a acordar de las palabras, de los mensajes, se va a acordar, hermano, de las oportunidades que usted ha tenido todo este tiempo. Y es importante aceptar lo que la Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Vuélvase a Jehová, volvámonos a Dios. Nuestra enseñanza con nuestra familia debe ser, hermanos, prioridad para nosotros. Hermanos, este tema habla de la victoria de Cristo sobre Satanás. Bueno, pudiéramos hablar mucho, pero recuerden, durante ese tiempo que va a pasar, termina la tribulación, pero yo creo que en los temas que vienen, los siguientes, vamos a seguir hablando de estas cosas. Usted no se aflige, hermano, yo lo miro como asustado, pero si usted necesita arreglar cosas, arréglelas hoy en vida, porque vendrá tiempo donde no se pueden hacer las cosas. Hay que arreglar las cosas ahora. Cuando vaya a casa y esté a solas con Dios, busque a Dios y diga: Señor, perdóname por ser esta persona, quiero mejorar, quiero ser diferente, quiero tratar mejor a mi esposa, ¿no? O también la esposa le dice al Señor: también quiero tratar mejor a mi esposo, quiero que haya armonía, ya no voy a pegarle a mis hijos solo por quitarme la ira. Señor, dame paciencia, dame ayuda y ayúdanos para vivir la vida cristiana. Y había otro aspecto, hermanos, se hablaba de la victoria de Cristo sobre Satanás, y también, hermanos, en la tercera parte de esto hablaba de que no lo pudimos ver por el tiempo, de la viva en la victoria de Cristo, o más bien viva en la victoria de Cristo. Los creyentes podemos triunfar. Los creyentes estamos llamados a ser vencedores en medio de los problemas, de las dificultades. ¿Sabe una cosa, hermano? Y esto es bien importante: aunque haya maldad, al final triunfará el bien sobre la maldad. La maldad será destruida, triunfará el bien. ¿De qué bando quiere ser usted? De los del bien. Va a pagar un precio, pero esos son los que van a obtener la victoria. Satanás, el Hades y sus ángeles serán lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, y allí ya no habrá ya tanta maldad, porque viviremos por los siglos de los siglos. Y triunfó Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que con Cristo se van también. Así que, hermano, no se aparte por nada del mundo. Vamos a dejarle su mano. Gloria a Dios. Un mensaje tremendo, ¿eh? Muy bonito, hermanos. Estemos preparados para ese día, hermanos, que el Señor venga por su iglesia. El apóstol Pablo, a la segunda carta de Tesalonicenses, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estamos muy cerca de eso, hermanos, y debemos estar preparados, porque no sabemos la hora ni el día. Él vendrá como ladrón en la noche por la iglesia, hermanos. Nosotros debemos estar preparados para ese día, para estar con el Señor. Amén, hermanos. Yo sé que el tiempo está transcurrido,
pero voy a dar un tiempo a la hermana de la escuela femenina.